Lo mejor de dos mundos se combinó para la creación de Baldío, el primer restaurante en la Ciudad de México en obtener una estrella verde Michelin por su liderazgo mundial en la reducción de residuos. Por un lado, los hermanos Usobiaga llevaban más de 10 años perfeccionando la cadena de proveeduría de alimentos agroecológicos Arca Tierra, que hoy engloba 45 familias agricultoras del centro de México y 7 familias que trabajan el cultivo ancestral de las chinampas en Xochimilco. Por el otro lado, casi en paralelo, el chef inglés Douglas McMaster creaba en 2014 en Londres Silo, el primer restaurante cero residuos del mundo. Era cuestión de tiempo para que estas dos chispas encendieran la llama y en 2024 arrancaran como socios Baldío, un restaurante cero residuos donde se aprovecha cada miligramo de las materias primas de su cocina y cada pulso de inspiración de los miembros de su equipo. Remedia visitó las entrañas de este proyecto y cada minuto invertido para este reportaje no tuvo desperdicio. Iniciamos el recorrido al amanecer en Xochimilco, en la Milpa Sol, el epicentro de Arca Tierra. Aquí crecen, gracias a la agricultura regenerativa, la mayoría de los alimentos que dan vida a Baldío. No es casualidad que este lugar haya sido fuente de inspiración para crear esta red de proveeduría de vegetales ecológicos. Las chinampas son un método ancestral de cultivo que hoy sigue impresionando a agrónomos de todo el mundo, quienes lo consideran uno de los sistemas más eficientes de producción vegetal. Sin el uso de agroquímicos e insumos que vengan de afuera, en las chinampas empieza el concepto del cero desperdicio. Aquí todo se aprovecha. El ultranutritivo lodo del fondo de los canales forma los chapines o almácigos donde germinan los vegetales. El rastrojo de los cultivos cosechados enriquece el suelo y forma los acolchados vegetales que detienen la maleza. Los árboles endémicos crean microclimas ideales para los cultivos. La biodiversidad controla la proliferación de plagas. En este tipo de agricultura, la fuerza de la naturaleza es el principal motor. Conozcamos, de la mano del ingeniero Sebastián Herrera, gerente operativo de Arca Tierra, los detalles de cómo crecen los alimentos de Baldío. En un sistema agrícola tienes que tener dos tipos de árboles. Árboles normales, como son los aguajotes, y árboles de servicio, que no vas a dejar que crezcan más de 2 metros, 3 metros de altura. ¿Para qué? Para que se mantengan bajos y eso creen un microecosistema, un microclima en esta parte para que las temperaturas no sean tan agresivas y también funcionen como una barrera del viento y así lo que tengas adentro tenga una mejor calidad de clima para que no sean tan agresivos con los calores o hasta los mismos fríos, porque respira. El tabaco se dice que es muy bueno para distraer insectos, llamar polinizadores, y hay un sistema ahorita moderno que están usando aceites de tabaco para evitar que las semillas sean lastimadas, como por ejemplo el gorgojo o algunas bacterias en ellas. Que nosotros no trabajamos con herbicidas y plaguicidas, pues uno de los problemas que podemos llegar a encontrar pues son las plagas. Por eso nosotros a veces tenemos cultivos trampa, que pues ese es el sacrificio para que el ecosistema produzca lo demás, pero también es darles algo a los insectos para que los coman. Cuando tú trabajas la agricultura y la trabajas sin compactación, sin maquinaria, lo que pasa es que tú puedes, sin problemas, clavarlo hasta llegar a un punto donde te va a seguir costando trabajo, pero pues esta es la parte de agrícola, ¿no? O sea, cómo te permite pues meter la mano y descubrir que es un suelo súper suelto y es un suelo súper negro. La coliflor, como pueden ver aquí, pues es un poco más grande, pero no le va a dar sombrero a ninguna porque todavía le faltan muchos meses para que se haga la coliflor. Entonces eso le va a permitir a los betabeles crecer sin competencia y nosotros vamos a ir sacando poco a poco y podemos ver cómo ya la lechuga que ya fue cortada, pues se va a quedar aquí para hacer materia orgánica. Hojas que nosotros no vamos a vender o hojas que nosotros no vamos a ocupar van a ayudarnos también a nosotros a evitar que malezas puedan crecer y así nosotros mejoramos todo esto. Claro, una vez terminado todo estos cultivos, se va a cortar y se va a hacer una rotación. La temporada pasada, o hace unos 2 meses, todo esto era de hinojos. La siguiente temporada podríamos tener rabanitos o podemos tener algún otro tipo de hortalizas, aunque también podríamos volver a repetir estos cultivos porque se está regenerando. ¿Existe una razón por la que los alimentos orgánicos pudieran saber más rico que los convencionales o solo es una idea romántica? Es muy cierto, o sea, no es nada romántico que los sabores de las producciones regenerativas sepan mejor,
Porque también ese tema de la agricultura es que dejas que los procesos pasen. No estás acelerando un proceso al inyectarle o darle pues, agroquímicos. Entonces, como tú dejas que algo crezca con tiempo, pues dejas que madure y todos los nutrientes que tú le estás dando de manera natural se aprovechen al 100% para que cuando llegue el proceso del corte pues, para la producción agrícola o para la venta del restaurante y llegue al restaurante, pues sí tengas esa frescura desde lo natural y desde el tiempo, que es algo que también se nos olvida mucho en la agricultura. En un contexto en donde en México se desperdicia el equivalente a 2 tráileres llenos de comida por minuto tan solo en la cadena de distribución, la logística de cosechas y pedidos de baldío resulta muy relevante. Lo que nosotros hacemos es, sí ya tenemos una proyección de lo que tenemos, y a base en eso los restaurantes se basan en lo que nosotros tenemos. Nosotros mandamos listados de esta semana, ya está listo de cortar hinojo, betabeles, lechugas. Mandamos estas notas a los restaurantes. Los restaurantes nos dicen, ¿sabes qué? Yo quiero esto, esto, esto y esto. Oye, ¿sabes qué? Esta temporada yo quería esto. No tenemos, te podemos ofrecer esto, ¿no? Y entonces los restaurantes, el equipo de agricultura, viene los miércoles, los sábados a cortar lo que se tiene que cortar en la semana. Ahora metámonos hasta la cocina. Echemos un vistazo a la Baldega, el laboratorio de sabores donde se aprovecha cada miligramo de materia prima que compra Baldío para idear nuevos platillos. Aquí tenemos deshidratadoras que nos funcionan mucho para poder procesar todos los residuos que vamos sacando. Por ejemplo, son rabos de chiles y hicimos un shoyu, que es como un caldo con ellos, y ahora los vamos a secar para ver si los podemos transformar en otra cosa. Nosotros podríamos hacerlo en polvo y, por ejemplo, se me ocurre que como son chiles, hago un polvo y lo ocupo para hacer un tajín o lo ocupo para mezclarlo con pan molido y es para mis milanesas. Este es el gabazo de la toronja, de un tepache que acaban de hacer. Y aquí está el tepache de toronja que se hizo con eso. Y ese residuo es el que estamos aprovechando. Aquí está la cáscara de la toronja, entonces de alguna manera ya estamos usando toda la toronja. Estamos reutilizando los desperdicios, porque estas son cáscaras de papaya. Estos son los huesos de la ciruela que usamos. Este también es el gabazo del choconostle, de nuestro tepache de choconostle. Es el chón. Y después esto nosotros lo podemos ocupar para endulzar cosas. Este plato que tenemos en baldío de las cebollas, tenemos las cebollas rostizadas, pero normalmente quitamos unas capas. Entonces esas capas las vamos guardando, las vamos juntando, y ya cuando tenemos una cantidad grande, lo que hacemos es un puré con ellas. Y después este puré lo vamos a agregar junto con más cebollas que cocinamos aquí con mantequilla, y vamos a hacer una mantequilla de cebollas rostizadas. Va a tener otros sabores a leña y entonces va a saber muy rica la cebolla, y sí es uno de nuestros platos consentidos igual. Esto, por ejemplo, son los tallos de la hoja de acelga. Nosotros utilizamos la hoja de acelga para hacer los tamales, para evitar como el desperdicio de tirar esa hoja, pero nos queda este tallo. Entonces normalmente este tallo pues dices, bueno, no lo uso, lo puedo echar a la composta o algo, pero aquí lo vamos a cocinar. Entonces vamos a hacer un brunoise con la cebolla y con el tallo, y lo vamos a convertir en un guiso que va a ir en uno de nuestros platos para también aprovechar esto. Podríamos hacerlo también vinagre, pero ya tenemos otros tallos que ocupamos para hacer eso. Toda la merma que estamos sacando también le vamos a dar una segunda vuelta. Vamos a hacer un kimchi con ella, a quedarnos solamente con la parte como blanda de adentro, quitarle lo fibroso, y vamos a hacer un kimchi. Y si todavía tenemos residuos, podemos hacer un puré. También tenemos un lacto de calabaza, y es de todas las pues mermas que vamos sacando de un plato. Y estos son los pistilos de un gualumbo que también procesamos. Entonces esto normalmente ya lo desecharíamos, pero aquí lo vamos a limpiar. Es una manera de conservación. Tenemos nuestro producto, agregamos sal y agua, y después vamos a obtener un líquido y podemos drenarlo
y podemos obtener ese líquido con ya los sabores de lo que quieras lactofermentar, gualumbos, calabaza. Ese líquido lo podemos ocupar para enriquecer otras preparaciones, y después todo lo que es el sólido lo podemos secar o lo podemos procesar, hacer un puré. Esto sí ya depende mucho de las creatividades de los chefs, y es muchísimo trabajo porque tienes que hacer más procesos, pero al final obtienes sabores muy diferentes. Nosotros antes servíamos la trucha así con todo y cabeza, pero muchos clientes no se la comían, entonces terminaba en la basura y nos daba tristeza porque realmente es un producto increíble. Hemos decidido quitárselas y aprovecharlas nosotros para hacer nuestra salsa de pescado. Este es el goji. Es un honguito que se hace a partir de arroz, con unas esporas, que son unas bacterias, unos microbios. Entonces después nosotros lo utilizamos para conservar cosas. No sé, por ejemplo, lo muele con masa, lo muele con los tallos y agua, y con eso conservamos. Pero después igual nos quedan residuos y el chef creó una harina, y entonces con esa harina estamos haciendo esta receta. Con estas cáscaras de cacao, que es la cáscara, vamos a tratar de crear otro chocolate. Un residuo que nos mandan de café, y vamos a hacer un chocolate de café con esto. Todo esto han sido segundas vueltas que nosotros vamos haciendo. Esta ya no es nuestra producción, que ya está lista para irse a baldío. Ya cuando los chefs nos envían su pedido de lo que requieren, ya esto se va. Entonces diario estamos haciendo producción, porque son productos que tenemos que ir un poquito adelantados a ellos, pero al mismo tiempo tenemos que cuidar toda la frescura, no tener producciones atrasadas. ¿Cómo es la comunicación entre Valdega y el restaurante Baldío para que se desperdicie la menor cantidad de alimento? En la cocina diariamente hacemos un inventario en el que yo tengo que revisar todas mis producciones, revisamos en Baldío qué es lo que les hace falta, y entonces ahí es como generamos nuestras listas de producciones. Y entonces ahí es en donde decidimos qué hacer, qué no hacer, qué puede esperar, qué no puede esperar. Como vemos, las prácticas en la cocina de Baldío son algo distintas a las de cualquier otro restaurante. Requieren de mayor esfuerzo y si no se hicieran con convicción, serían parte de un restaurante curioso más o de una moda efímera más, de las muchas que abren y cierran cada semana en la Ciudad de México. Si solamente lo quieren hacer porque se ve bien a los ojos del público o porque es una buena estrategia de marketing, pues no lo van a lograr, porque es más difícil, es mucho más difícil. Hacer las cosas como las estamos haciendo sí es más difícil, lleva más tiempo, lleva más capacitación, cuesta más dinero en muchos aspectos, pero en otros no. Nuestro costo de alimento y bebidas es del 15%, el costo promedio de la industria es del 30%, entonces claro que se puede hacer negocio, claro que se puede hacer viable, pero si no te la crees, si neta no te la crees, desde lo más pinche profundo de tus huesos y de tu corazón, va a durar 2-3 meses y vas a regresar a lo mismo, porque es más fácil comprar todos tus vegetales y frutas de la central de abastos, ¿no? Qué cómodo, que siempre haya, te lo entregan en la puerta de tu restaurante en unas megabolsas de plástico y todo, pero te entregan todo el año. No que si te vas por la temporalidad, por la localidad, por solamente proyectos regenerativos, solamente proyectos que admiras, pues sí está más cabrón, ¿no? No se trata de innovar, me parece que es más de volver al origen, a lo que antes hacíamos, de la manera en que conservaban antes. Entonces estamos más apegados a eso que a la tecnología, porque ahora hay muchísimas cosas para conservar alimentos, desde aparatos hasta aditivos, pero nosotros queremos hacerlo diferente. Una de las lecciones más valiosas que ha asimilado el fundador de Baldío con esta empresa es la importancia de tener un equipo con la camiseta bien puesta. Un personal que más que aprenderse un discurso o un manual de prácticas, siente que su trabajo lo dignifica y aporta algo a la sociedad. Lo más importante de los proyectos, por más cliché que suene, es el equipo, las personas que lo conforman.
Y si las personas que están dentro del equipo tienen la misma cultura, el mismo pensamiento que tú, todo lo demás es de bajadita. Porque no los tienes que estar supervisando, no los tienes que estar empujando, sí los tienes que estar guiando y sí tienes que estar ahí. Pero si creen con convicción lo que están haciendo, todo lo demás se logra. Vayamos ahora sí al restaurante Baldío y conozcamos las caras que reflejan al público toda esta filosofía de cero desperdicio. El desperdicio no solamente empieza en las recetas, de poder incorporar ciertas cosas de nuevo al plato, sino también pasa primero a los comensales, de poderles explicar bien qué es lo que queremos hacer y qué es lo que ellos pueden consumir cuando nos visitan, para justamente, porque hay otro desperdicio que es el del comensal, ¿no? Entonces trabajamos de diferentes formas para que eso no suceda, y en cuestión de este plato en específico, los vegetales son del día, son súper frescos, y lo que preferimos hacer es tener un stock todos los días dependiendo la demanda que sabemos que vamos a tener durante el día, para poder garantizar que va a ser súper fresco y que también no se va a desperdiciar al otro día. Una de las ventajas que también tenemos, por ejemplo, tenemos ahorita un plato que es un chorizo que va con una salsa de mango habanero. Ahorita ya no hay mango, pero gracias a la fermentación logramos poder, compramos mucho, lo fermentamos, lo procesamos y lo mantenemos guardado, y lo podemos tener para prolongar, ¿no? Que básicamente es otra de las herramientas que muchas veces se nos olvida del origen de la fermentación. Veamos la esencia de este restaurante reflejada en la preparación de una ensalada chinampera o ensalada de vegetales de temporada. Tenemos brócoli y coles de diferentes colores y ejotes amarillos, que igual todo esto viene de Xochimilco. Es un puré que básicamente parece como un guacamole. Nosotros le pusimos de nombre brocamole, que básicamente es un puré que hacemos con todos los tallos de los brócolis. Lo vamos a acompañar con un puré que hacemos de ajo negro. Aquí en Baldío, pues una de las herramientas que más ocupamos para no desperdiciar son los fermentos, y pues este es un tipo, a pesar de que no es un fermento como tal, es un proceso enzimático en el cual los azúcares del ajo se caramelizan por un tiempo a una temperatura controlada en un tiempo prolongado. Entonces este es uno de los elementos que potencializan este plato. Vamos a poner, es bastante intenso el sabor, entonces ponemos nada más un puntito en la parte del medio. Este líquido es un shoyu, que es una fermentación a base de koji, que se hace con lo demás de los vegetales que ya no podemos consumir como tal, toda la parte fibrosa. La parte interesante de esto es que estamos cocinando los vegetales en el grill, y los vamos a sazonar justamente con este líquido que está hecho con los propios tallos de estos vegetales que ya están limpios. Este plato es uno de los que podemos decir que es 100% zero waste, ya que este plato sí no se desperdicia absolutamente nada. Un aspecto del aprovechamiento de materias primas consiste en usar aquellas partes de los vegetales que usualmente no se utilizan. Veamos este concepto reflejado en una tostada de calabaza con flores de la chinampa. Esta es una tostada, este es el puré, sabe bastante, es como si fuera un guacamole, pero básicamente es el tallo de los brócolis, con un poco de vinagre, un poquito me parece que de ajo. Es de calabaza, entonces tenemos aquí unas calabazas que están encurtidas en un fermento, que es un shoyu de limón, que también es súper importante para nosotros, porque con esta técnica recuperamos o podemos darle un segundo uso a las cáscaras de los limones. Este es el gualumbo o flor de maguey. Esta igual es de temporada, pero lo que hacemos es recolectar todas las que podemos y las encurtimos en una preparación de vinagre que hacemos igual aquí en la casa, y mezcal. Tenemos flor de maguey, vamos a empezar con flor de hinojo y vamos a terminar con más flores, ¿no? Que también ahí es un poco por donde va como este juego. Este es más tuerzo. Tenemos también mil en rama, caléndula de caléndula. Y también tenemos borrajas de la chinampa, todas las flores de la chinampa. Esta sería la tostada.
El área de bebidas es otro laboratorio de ideas donde se aprovechan muchos descartes o sobrantes de otros procesos y platillos. La barra de Baldío ha creado sinergias con el bar Handshake de la Ciudad de México, nombrado en 2024 Mejor Bar del Mundo por la organización The World's 50 Best Bars. Desechos de la barra de Handshake son transformados aquí en nuevos sabores. El residuo de café no se va a la basura. Lo que hacemos con el residuo de café, nuestros compañeros en la Valdega ocupan esto para hacer una maceración y sacar un producto como es un shoyu de café. El shoyu de café nosotros lo estamos ocupando para bebidas, lo ocupamos para coctelería y lo ocupamos hasta para tomar si nos gusta. Tenemos aquí un pulque curado con koji, que es el famoso hongo koji. Se hace después de que los compañeros en cocina ocupan el koji para el producto en cocina en un platillo. En vez de tirar ese producto del koji, hacen una maceración con el resto del koji para tener un curado de pulque de koji. Con el residuo que queda en el tanque del tepache, nuestros compañeros elaboran ya sea un chon, que es la finalidad, ya sea de mango, ya sea de maracuyá, ya sea de pulpa de toronja, de cáscara de toronja, de guayaba, etc. Aquí tenemos residuos de limón que salieron después de que exprimiéramos el limón para el jugo de nuestros cócteles, y se aprovecha de formas distintas. Por ejemplo, se fermenta con sal para hacer un lactofermento de cítricos de limón, y este es el que utilizamos en nuestra versión de suero. Esos residuos sólidos se deshidratan y se hacen todas estas sales. Entonces esta es una sal de lactofermento de cítricos. El hambre por aprovechar absolutamente todo se refleja en los utensilios y materiales de Baldío. En este lado tenemos un coaster y unas comanderas, porque no usamos papel para comandar, no se imprimen comandas acá. Entonces, estos los hacen con botellas, residuo de botella de vidrio, puede ser de vino, de destilados o licores. Aquí tenemos una manga que es una manga que nos soporta las temperaturas para no quemarnos la mano. Esta manga está hecha a base de Scooby y está hecha a base de residuos de cáscara de cítricos. Está genial, está padrísimo porque parece piel. ¿Cómo han visto los pares de la industria restaurantera esta filosofía cero desperdicios de Baldío? Los colegas de la industria de la hospitalidad, restaurantes, bares, creo que muchos de ellos con un poco de escepticismo, ¿no? Diciendo como, no creo que sea verdad, no creo que lo puedan hacer. Otra parte también tomándolo, que esto hasta me molesta un poco, pero pues creo que es normal, es parte del factor humano, como pensando que lo estamos haciendo porque queremos ganar dinero a través de una moda o a través de tener un diferenciador. Como diciendo, solamente lo están diciendo para que más gente vaya a su restaurante o a su proyecto y tampoco se la creen. Y la tercera parte es la positiva, ¿no? Muchos restaurantes, incluido de amigos que admiro un montón y restaurantes que tienen una trayectoria que ya son pues, unos titanes de la industria en México, como Máximo, por ejemplo, ¿no? El chef Lalo y Gaby, su esposa, que son muy amigos además. No solo han venido y han cocinado aquí, han conocido el centro de producción, también hemos hecho dinámicas en las que nos mandan ingredientes que no pueden usar, que ya sobran de su proceso, ¿no? No estoy diciendo, porque luego decir desperdicio no es desperdicio, ¿no? Es ingredientes, llámese hongos que ya no están frescos, ¿no? O las vísceras de los pescados que tal vez no cocinan. Hemos hecho esta dinámica en la que nos mandan y nosotros las fermentamos para regresárselas como salsas de pescado o condimentos. ¿Cuál es la visión social que acompaña la filosofía de este proyecto? Como seres humanos, sí podemos tener un impacto positivo. Y para mí ya no es una opción. Para mí se convirtió a lo largo de muchos años pues una necesidad. Ya conectándolo con el tema gastronómico, nosotros tenemos este proyecto de producción de alimentos a través de agricultura regenerativa desde hace muchos años. Y nos hemos dado cuenta que uno de los lugares que más impacto y visibilidad tienen son los restaurantes. Y si nuestro objetivo final y último es tener este impacto positivo, darle esta visibilidad a las personas que producen los alimentos y cambiar algo en las personas, sabíamos que un restaurante podía ser el vehículo ideal
para tener ese impacto y esa influencia. Además de que creo que es bastante obvio lo importante que es la comida. La comida es un lenguaje universal, la comida es algo que todos necesitamos, 1, 2, 3 veces al día si tenemos suerte. Y si podemos consumir alimentos que no solo son deliciosos, pero también nutritivos, y nutritivos para nosotros como personas, pero también nutritivos para la tierra, de donde provienen, o de los mares, o de los bosques, o de los ríos que provienen, y además pueden ser un factor de cambio para las personas que los cuidan, los producen y los cosechan, pues entonces empiezas a pegarle a todos los marcadores positivos de lo que podemos tener, ¿no? Y del poco o mucho impacto que podemos tener. ¿Qué te parece este concepto de restaurante cero residuos? Compártenos ideas de cómo reaprovechar esas cosas que normalmente se desperdician y suscríbete a Remedia.